Segunda carta a Timoteo. Vamos a continuar todavía con nuestra serie del discipulado y con este tema de la palabra de Dios. Hay mucho que aprender todavía tocante a lo que es la palabra y qué es lo que la palabra hace en favor de nosotros. Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta. Si puede abrir su Biblia o encender su Biblia, la segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Pablo aquí dándole instrucción al pastor Timoteo, pero en este punto recordándole su vida. Quiero que leamos este contexto, porque vamos a tomar de estos versículos también una enseñanza en esta tarde, de manera expositiva, pero ir viendo los textos y el mensaje que Dios, o la enseñanza que Dios quiere darnos en esta noche. Versículo 10, vamos a poner atención a estos versículos y ponga mucha atención, hermano, mi hermana, a la palabra de Dios. Y Dios sé que tiene una enseñanza para nosotros en esta tarde o en esta noche. Versículo 10 dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longevidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús merecerán persecución. A los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta hora. Enséñanos, te lo rogamos, Padre, que tú nos hables al corazón y nos enseñes tu palabra, Señor, en esta noche. Que tú, Señor, nos hables a través de estos versículos, Señor, y podamos entender y realmente, Señor, discernir tu palabra, Señor, especialmente estos versículos que hemos leído, para qué tan importante era Pablo decirle a Timoteo lo que la palabra de Dios era en su vida y cómo nosotros lo podemos aplicar en nuestra vida hoy, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Por eso te ruego, Señor, porque en estos últimos tiempos se han levantado muchos, Señor, que han distorsionado tu palabra, aún la han adulterado, la han hecho liviana. Muchos la han hecho sin ningún significado de autoridad, en sí sin ningún poder, Señor, porque muchos prefieren hablar su filosofía, su punto de vista. Aún enseñan a través de libros y a través de temas seculares, Señor, en tu iglesia, pero tu palabra dice que nosotros tenemos la responsabilidad, especialmente los que somos pastores y maestros, Señor, de enseñar tu palabra tal como está, Señor. Por eso te ruego que tú nos hables, Señor, en esta
noche y podamos entender eso, los que estamos aquí, Señor, podamos entender qué tan importante es tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Leímos ahorita, hermanos, unos textos que ya los hemos leído. Casi siempre leemos varios de estos textos o esta porción bíblica que hemos estado tratando con el tema de la palabra de Dios. Pero quiero que usted en esta noche juntos aquí como iglesia y como una clase, ¿no?, de entender las Escrituras, poder entender con exactitud por qué es tan importante que nosotros leamos la Biblia, estudiemos la Biblia, prediquemos la Biblia y de hecho vivamos la Biblia, hermanos. No seamos aquellas personas que de una manera escuchan la palabra de Dios, pero no la hacen. ¿Conoce usted gente así? ¿Qué tan cerca la conoce? ¿Puede decir yo? A ver, ¿somos así en veces? Sí. Oímos la palabra, se nos da el consejo de la palabra y se nos olvida. O no nos conviene. Y Mateo habla de eso. Quiero que analice un texto. Ya lo hemos enseñado, pero hay que leerlo en esta tarde un poco o en esta noche. Y quiero que lo analice conmigo. Capítulo 7 de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Vamos a leer estos textos y ahorita vamos a regresar una vez más a Timoteo. Pero quiero que analice porque somos así, hermanos, y Jesús aquí nos está enseñando que no debemos de ser así. Por eso el resultado de nuestra vida, o sea, por eso vemos el fruto de nuestra vida en Cristo. Y no debe de ser así. Nuestra vida en Cristo debe de ser una vida progresiva, una vida que va de victoria en victoria. Cuando tenemos 5, 10, 15, 20 años en el Evangelio, hermanos, prácticamente debemos de ser gente que ya está de victoria en victoria, a pesar de las luchas y las pruebas que tenemos. Pero esas luchas y pruebas deben de venir porque somos obedientes a la palabra y no por ser desobedientes. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, si estás sufriendo, como dijo Pablo acá, que los que quieran vivir una vida piadosa, una vida en santidad, una vida que agrada a Dios, van a sufrir. Solamente esos van a sufrir. Los que quieran vivir una vida piadosa, porque estamos en contra de nuestros 3 enemigos, siendo yo el primero. Yo soy el peor enemigo de mi vida, yo mismo. El siguiente sería la influencia de este mundo, que es un enemigo nuestro, y también Satanás. Él es un enemigo que usa la influencia del mundo y también nos usa a nosotros en veces. Se influye a través del mundo y a través de la voz, a través de eso que se nos pone allí, y él usa todo eso. Pero nada que ver, hermanos, con eso de que el diablo me forzó. Y ya ve, hermano, ¿cómo es el diablo? Pues yo sé cómo es el diablo, es engañador, pero dice la Biblia que anda como león rugiente tratando a quien devora. En otras palabras, él se da a conocer. Si anda el león rugiendo, significa que ahí anda, ¿no? ¿Y qué vas a hacer, hermano? ¿Ir a ver dónde está? Porque si vas y lo buscas, lo más probable es que te dé una mordida o te coma, te devore. No, lo que vas a hacer es huir porque ahí anda un león, o esconderte o buscar protección. O lo mejor sería hacerte de un arma, ¿no? Bueno, aquí nosotros tenemos el calibre 66, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Pero fíjate lo que dice Jesús aquí tocante a las personas que escuchan. Ambas escuchan, ambas oyen la palabra de Dios, pero hay una diferencia de aquel que escucha y hace y de aquel que escucha y no hace. Por eso le pregunté si conocía a alguien así. Y luego la otra pregunta es que si está muy cerca de usted, y probablemente pues soy yo, usted. Dice aquí, versículo 24, 7:24. Cualquiera pues, y esto habla de cualquiera, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre. ¿Qué tipo de hombre, hermanos? Prudente.
prudente. Este hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre, ¿qué, hermanos? Ahora, Jesús dice que el hombre, y vamos a hablar hombre y mujer, acuérdense que así habla la Biblia, ¿no? El género humano cristiano, aquí está hablando de aquel que oye. Entiéndanse, los que oímos la palabra de Dios y de una manera u otra tratamos de discernirla y obedecerla son los cristianos. El no cristiano, hermanos, Pablo habla de eso en Corintios, que para él la palabra de Dios o las cosas espirituales le son ¿qué? Locura. Le son locura y no las puede entender, porque eso se ha de discernir espiritualmente. Entonces, lo único que Dios puede darle a una persona entendimiento en cuestión de la palabra de Dios es el arrepentimiento para salvación. De ahí lo demás, solamente el cristiano puede entender la palabra de Dios por el Espíritu de Dios, cómo operar su vida de este lado de la eternidad. Acuérdese que la palabra de Dios, este libro que tenemos, hermanos, es para vivirlo aquí, no en la eternidad. En la eternidad no vamos a necesitar la Biblia porque tendremos la palabra de Dios con nosotros, que es Cristo, el verbo de Dios, la palabra de Dios encarnada. Bueno, en ese tiempo ya está glorificado, entonces estará con nosotros por la eternidad. No vamos a necesitar traer este libro con nosotros, pero de este lado de la eternidad nosotros necesitamos la palabra de Dios. Por eso necesitamos leerla, por eso necesitamos estudiarla. No hay ni mejor libro o un libro más importante de la vida que la palabra de Dios. Por eso Jesús dice esto: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Esta persona es una persona prudente. Créamelo, hermano, y lo he enfatizado mucho aquí con nosotros en la congregación. Sí podemos hacerlo, es querer hacerlo, y es querer ser guiados por el Espíritu. El problema es que cuando la carne opera en nuestra vida, es muy difícil obedecer la palabra de Dios. Es cuando andamos en la carne que deseamos las cosas de la carne. Cuando andamos en el Espíritu, deseamos las cosas del Espíritu. Y acuérdense que las cosas de la carne son para muerte y las cosas para el Espíritu son para vida eterna. Todo depende de cómo andes. Pablo nos habla de eso, y ahorita lo vamos a ver. Pero fíjate lo que sigue diciendo aquí: vinieron tiempos difíciles como vienen tiempos difíciles a tu vida, y si no han venido, van a venir. Ahorita, hermanos, ahorita, especialmente en este país, y no se diga todo lo que es el mundo, ahorita hay un caos, hermano, tremendo. Ahorita el mercado, mucha gente perdió mucho dinero, hermanos, esta semana. Millones y millones y millones de dólares, hermanos, porque los mercados se han venido abajo por causa de este virus que hay, coronavirus que hay. O sea, ya es un problema, y no es un problema en un país. En ciertos países se ha hecho un problema mundial que está afectando todo el mundo, y nosotros tenemos que estar bien claros, hermanos, en esto. La Biblia habla que en los últimos tiempos las cosas van de mal en peor. La Biblia habla de eso, y afecta a nuestro sistema, hermanos, económico, porque estamos de una manera otros linked together. ¿Cómo se llama? Enraizados. Los gobiernos, el mundo. Ahorita los productos en China que se requieren mucho en este país para armar cosas, para pegar cosas, para coser cosas, ¿verdad? O sea, vienen de China, muchas. ¿Qué está pasando? Ya se está bajando todo eso. Entonces mucha gente desafortunadamente va a empezar a perder sus trabajos, va a empezar a la economía a bajar, ya no va a haber trabajo porque no hay producto, no hay material. Los problemas van a venir, hermanos, o ya vinieron, y si no, pues como dicen por ahí, aguas, ahí vienen. El asunto es cómo vamos a operar los cristianos.
Aquí dice que el hombre prudente que obedeció la palabra de Dios, todo aquel que obedece la palabra de Dios y que pone en práctica la palabra de Dios, van a venir lluvia, va a venir ríos, van a soplar vientos y van a golpear contra aquella casa, pero no va a caer. Es la diferencia. Es la diferencia de aquellos que practicamos y ponemos en práctica la palabra de Dios. No solamente le escuchamos, ay, qué bonito mensaje, hermano. O algunos decimos, qué feo mensaje, no me gustó. It is what it is, ¿no? Pero la Biblia habla de aquel que pone en práctica los que escucha de la palabra de Dios. Porque van a venir problemas. El asunto, la diferencia es que esa persona se mantiene, ¿qué, hermanos? Firme. ¿Por qué? Porque ha plantado su vida, o ha edificado su vida en la roca por escuchar y obedecer la palabra de Dios. Y obedecer es hacer exactamente lo que Dios dice en su palabra, me guste o no me guste. Y eso es algo que tenemos que entender en lo que es la esclavitud. Yo soy esclavo de Jesucristo, entonces me guste o no me guste por mi humanidad, porque hay cosas que no me gustan, yo tengo que obedecer. Es un sí o sí. No es a ver si quiero, a ver si puedo. En ningún lugar, hermanos. Especialmente al sistema de esclavitud no tienes voz ni voto. Se hace lo que dice el patrón, o más bien en este contexto, el amo del esclavo. Si nosotros, hermanos, que trabajamos con un patrón, que tenemos ciertos derechos, algunos tienen uniones, tienes que obedecer, porque es parte del contrato. Tienes que obedecer. Y si está en tu clasificación, tienes que obedecer. Y así es. ¿Por qué batallamos tanto con lo que es de Dios, hermanos? Por eso estamos como estamos, porque no obedecemos. Estamos como este siguiente que dice aquí el 26. Ponga atención. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un varón o a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Fíjate, fíjate el extremo, hermanos, de una roca a una arena. ¿Qué sucede con la arena? Es inestable. Cualquier agua, es más, cualquier viento la mueve. Es inestable, no tiene fundamento, no tiene fuerza. Se mira bonita, puede hacer muchas cosas en la arena, pero vienen las aguas, vienen los vientos. Es más, cualquier persona puede venir, dale una patada a la roca a ver qué pasa. Agarra así un pedazo de piedra y dale una patada a ver quién le duele, si la piedra o a ti. Pero dale una patada a la arena. ¿Lo has hecho? Así se mueve nomás. A lo mejor sí sientes un poquito, pero no es tan duro. Es simplemente le pegas a la arena y se mueve. Es más, echas a perder lo que está ahí porque le dices una patada, se remueve la arena. Pero una roca no, porque es sólida. Quiero que entienda o que entendamos en esta noche, mis hermanos, qué tan importante es vivir la palabra de Dios en nuestras vidas y qué sólido es una vida que está fundada en la palabra, que nada la mueve. No hay problema, no hay circunstancia, no hay necesidad que nos mueva. Nos mantiene, a pesar de que estamos escuchando que el mundo se va a acabar, que la economía se va a venir abajo, que la enfermedad va a acabar con mucha gente como lo está haciendo. Hace un par de horas 5 personas perdieron la vida porque uno, o 6, contando 6, perdieron la vida porque uno fue y los mató. Ellos no tuvo que venir el virus a matarlos, vino una bala y los mató. Así es la vida, mis hermanos. No sabemos cuándo, pero así es. El asunto es cómo estamos tú y yo. ¿Vamos a vivir en pánico, hermanos, el resto de nuestra vida? No, porque somos cristianos. Nosotros no vamos a vivir en pánico. Nosotros vamos a vivir conforme a la palabra de Dios, como dice el 25-26. Este otro estuvo tremendo porque dice: cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendieron lluvias, lo mismo le pasó como el otro. Vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué sucedió? ¿Cuál fue el resultado? Cayó.
Y ahí es donde uno viene y reflexiona muchas veces, hermano, y tiene que ser un justo juicio. Tratas de analizar la condición del hombre, la condición del matrimonio, la condición de la familia, la condición del individuo. En cualquier área, en cualquier esfera de la vida, si soy cristiano y vivo para Cristo y me identifico como un nacido de Dios, ahí es donde empieza uno a caminar y ver si realmente está obedeciendo la palabra de Dios, porque a su tiempo empieza a dar un fruto de que está viviendo la palabra de Dios, que su matrimonio es estable, que su familia es estable, porque está en la roca, que sus relaciones familiares son estables, que toda su vida, a pesar de que estén pasando cosas, se mantiene estable. Y es lo que Jesús está diciendo aquí. Se edifica también aquel que no está obedeciendo la palabra de Dios, aquel que no obedece a la palabra de Dios. Empezamos a ver la instabilidad en su matrimonio, en su familia, en lo que le rodea. Esto es bíblico, no crea que me lo estoy inventando ahorita, hermano, así está ahí. Lo puedes hacer esa aplicación. Si no obedecemos la palabra de Dios conforme a lo que está escrito en su palabra, ¿cómo cree que va a operar nuestra vida, hermano? ¿Usted cree que nuestra vida está basada en la suerte, hermano? ¿Usted cree que usted tiene el trabajo porque fue una suerte? No, hermano, no, nada es una suerte. Usted no está en este país porque pues me tocó buena suerte. No, hermano. Si usted piensa que vive en suerte, no es así, hermanos. Dios es soberano y todo lo tiene bajo su perfecto plan. Ahora, en esa soberanía de Dios y en esa voluntad perfecta de Dios, hay desobediencia por nuestra parte, donde Dios permite que sucedan cosas por nuestra desobediencia, como le permitió a David, como le permitió a Abraham, como le permitió a Pedro. Dios, y les dice, les advierte: ay, Pedro, no, Señor, yo voy a dar mi vida por ti. Ay, Pedro, si supieras que en un par de horas me vas a negar, no nomás una vez, sino ¿cuántas? 3 veces. Y luego le dice: Pedro, así estoy parafraseando, Pedro, Satanás me ha pedido tu vida para zarandearte, y yo he orado por ti. O sea, nunca dijo: no te va a pasar nada, Pedro. No, yo he orado por ti para que tu fe no falte o no falle. ¿Sí es, hermano? Este grupo de personas, o esta persona, le pasó lo mismo que al otro. La diferencia es que este no obedeció o no puso en práctica la palabra de Dios. Y cuando vinieron los problemas, porque van a venir, mis hermanos, algunos de nosotros ya estamos sufriendo problemas porque fuimos desobedientes. Y no fue de la noche a la mañana, mis hermanos, créanmelo, esto no es de la noche a la mañana. Este es un tiempo. Dios es grande en misericordia. Él es grande, hermanos. Muchas veces no entendemos la paciencia de Dios y la misericordia de Dios, y queremos que Dios demuestre su misericordia cuando ya estamos, como dicen por ahí, en el hoyo, gritando que alguien nos aviente la cuerda para que nos saquen, cuando Dios, a través de su palabra, a través de un predicador, de un consejo del papá, un consejo de la mamá, un consejo de X, oíste, vistes, leíste, y Dios diciéndote: ten cuidado porque ahí viene, ten cuidado, mejor haz lo que se te dijo que hicieras. No, yo sé lo que estoy haciendo y así soy yo. Ok, está bien. Y créanmelo, hermano, que muchas veces queremos que todo se arregle. ¿En cuánto tiempo? Hay que ser sinceros. En una consejería, ¿verdad? En una consejería queremos que todo se arregle, cuando Dios te estuvo hablando y hablando y hablando y hablando. En una plática, en un sermón, en una oración: hermano, ore por mí porque tengo este problema. Yo oro por ti, hermano, pero tú necesitas arreglarlo. Necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. Eso es lo que necesita la iglesia.
Tú y yo necesito obedecer la palabra de Dios. Necesito poner en práctica lo que Dios dice, porque sé que van a venir tiempos difíciles a mi vida. Porque van a venir, hermanos. El asunto y la pregunta que te tienes que hacer tú y yo me tengo que hacer: ¿dónde estás fundado? ¿Es en la piedra o en la arena? Solamente tú sabes. Porque si estás en la arena, grande va a ser tu pérdida. Aquí dice: ¿qué sucedió con este? Y cayó, y fue grande su ruina. Todo se le vino abajo, hermanos. Qué triste, hermanos, cuando pierdes. ¿Qué sucede? Yo he perdido oportunidades de mi vida por no haber obedecido a Dios. Creo que perdí muchas cosas en mi vida por no obedecer a la palabra de Dios. Yo lo tengo muy claro eso. Muchas cosas que podía haber logrado probablemente en sí, hablando de una manera, digo yo, mira, si yo hubiera obedecido en este tiempo, especialmente, por ejemplo, cuando yo estaba chiquillo, cuando yo me crié en la iglesia y tantas cosas que me dijeron cuando era niño, si yo hubiera entrado desde el momento a servir a Dios, tantas cosas, hermanos, que me hubiera tantos peligros, tantos problemas emocionales, mentales, que vi, que escuché, que me hubiera evitado, simplemente si hubiera obedecido a la palabra de Dios. Simplemente hubiera obedecido. No vayas para allá, no hagas eso, no te conviene esto. Gracias a Dios que fui libre. Yo les compartí a unos hermanos de un hábito que tenía, que yo en el momento que me entregué a Cristo, fui libre. Y no fue de que un proceso, yo en ese momento fui libre. Pero digo yo, no necesitaba haber pasado por eso. No necesitaba haber pasado si hubiera obedecido. Y estamos hablando de las cosas de este lado de la eternidad, hermanos. Por ejemplo, cuando nos dieron nuestros padres consejos, bueno, probablemente algunos de nuestros padres sí fueron, otros fueron los mentores o los consejeros de la escuela, que miraban una capacidad en ti. Por ejemplo, yo siempre he sido músico, fui músico toda mi vida. Yo fui músico, eso ya viene en mi sangre. Yo tocaba el trombón en la high school. Bueno, empecé en el 4º grado de una escuela elemental. Y gracias a Dios por la habilidad que Dios me dio, que luego empecé a crecer en la orquesta. Y empecé como 3er trombón y luego 2º trombón. Y llegué al 1er trombón cuando ya estaba en el 6º grado, cuando eso se tenía que, como era una escuela así, junta, era escuela rural. Pues eso era para las gentes, los chavos que estaban en el 7º y 8º grado. Yo estaba en el 6º y ya era 1er trombón. Cuando entré a la high school no tuve que entrar directamente a la banda que se llama la banda de freshman. Luego entré a la banda de marchar y de competencia. Pero en vez de obedecer a mi mentora, que era Miss Gray, que era la directora de la banda de mi escuela elemental, me decía: pórtate bien, no te juntes con estas personas que te van a arruinar la vida. Mira, tú estás para ser becado y tú puedes ir a una gran universidad como músico, y los músicos siempre son necesarios. Y me decía todo esto. ¿A quién cree que le hice caso? A los amigos. Todo iba muy bien, hermanos. Todo iba muy bien. Estaba en la escuela, en la banda, en la competencia. Todo iba muy bien, pero empecé a escuchar y a obedecer. Y estoy hablando de cosas de aquí, de este mundo, que muchas veces te dan buenos consejos, que no hagas esto y haz aquello. Todo se me vino abajo, perdí todo. Fui expulsado de la escuela. Yo no me gradué de la high school hasta que tenía 30 años de edad. Todo se me vino abajo.
por no obedecer, pero aprendí a obedecer, hablando de este lado de la eternidad, cuando ya agarré un trabajo y empecé a escuchar a mi mentor y mi patrón, mira, haz esto, no hagas esto, no hagas esto, y yo sí hacía caso, porque yo ahora había aprendido algo en la vida, me faltaba mucho y me sigue faltando. Y eso estamos hablando solamente de lo de aquí, hermanos, que muchas veces nosotros aconsejamos a los hijos, claro, nosotros la mayoría de cristianos usamos la palabra de Dios, pero también usamos la vida cotidiana, lo normal. Le decimos a los hijos ser un buen trabajador, porque un buen trabajador va a ser progresivo, va a ser una persona productiva, responsable. Si eres casado, ser responsable con tu esposa o con tu esposo o con tus hijos, si tienes hijos, y les enseñamos todo esto. El asunto aquí, hermanos, es que muchas veces para eso podemos ser buenos y ser obedientes. Pero ¿te has dado cuenta cómo batallamos con lo que tiene que ver de Dios? Por ejemplo, muchos de nosotros podemos ser tan obedientes, oiga bien esto, y lo digo con mucho respeto y temor y temblor, podemos ser bien obedientes a no fallar ni un día en nuestro trabajo, ¿verdad? Pero es tan fácil fallar al don espiritual y ministerio que Dios nos ha dado. ¿Verdad que sí? Es bien fácil llamarle al director de X grupo y decir, oye, Lidia, ¿sabes qué? No voy a ir ahora, así como nada. Y ahí está la hermana Lidia y todos tratando de suplir a una persona, pues es que no puede suplir, pero Dios te bendiga, bye. Se siente feo, pero te aseguro que no lo haces en tu trabajo. A las cosas seculares, hermanos, cuidamos mucho cuando ya tenemos mala experiencia, pero lo de Dios lo tratamos muchas veces, lo digo que sí siempre, como que algo, a ver, pero que Dios es grande en misericordia, hermano, y Dios entiende. No malinterpretes, hermano, la paciencia de Dios, porque Él es lento para la ira, grande en misericordia, pero es lento, pero sí viene, y sí trata con el pecado, y trata con la inconstancia. Las cosas seculares muchas veces sí las tomamos muy en serio, pero cuando se trata de lo espiritual, lo del don de Dios, lo de la operación de Dios, de su iglesia, de su obra, muchas veces lo tenemos como en segundo lugar. Hace muchos años me dijo un hermano, porque hablando, no era aquí, hermano, no se vayan en el viaje tratando de quién fue, aquí no fue, hace muchos años eso. Hablaba con un hermano y eso era en área Modesto, le decía a un hermano, pues dedícate, porque tenía un ministerio en la iglesia, hermano, pues trata de ser más constante. Yo estaba más joven en ese tiempo y sigo batallando yo para decir las cosas. Muchas veces tengo que pensar, porque no me gusta ofender y trato de con sabiduría, ¿no? Porque pues fallamos en eso. Pero yo traté de decirle al hermano, y luego así de repente, ¿qué? ¿Que tú me vas a pagar los biles? No, pues mató, como dicen, ¿no? Pues no, hermano, no voy a pagar tus biles, no. Pues entonces, hijo, no. Dije yo, pues no hay, ahí vamos a chocar, ¿no? Entonces dije, no, hermano, pero tienes un don espiritual, tienes un don, tienes que equilibrar. Por eso muchas veces, hermanos, damos a conocer realmente quiénes somos, y nos vamos dando cuenta cómo está funcionando nuestra vida de este lado de la eternidad, ahora nosotros los cristianos, basado en el contexto bíblico. Créanmelo, hermanos, si en las cosas materiales, en las cosas de este lado de la eternidad, y cuando digo lado de la eternidad estoy hablando de lo que hacemos aquí. Mire, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que comer, tenemos que ir, muchos van a ir al mandado mañana porque es día de paga, van a recibir las hermanas su viernes o cómo sea, su despensa, van a hacer algo, mañana hay planes de hacer cosas de este lado de la eternidad, van a pagar biles, ya viene la renta, yo sé que no quería que les recordara, pero ahí viene la renta ya en un par de días, ¿no? Entonces, todo eso lo entendemos porque es de este lado de la eternidad. El asunto es, ¿cómo está eso basado en la palabra? ¿Cómo está nuestro concepto de lo que es real, pero ahora basado en la palabra? Y ahí es donde Pablo quiere que entienda a Timoteo. Por eso vamos a regresar ahí. Ya vimos esto, ¿qué es lo que sucede con una persona que es obediente? Por eso Pablo, vaya conmigo una vez más a segunda carta de Timoteo, capítulo 3.
Y Pablo le va a decir a Timoteo esto, porque vamos a entender algo aquí. Le dice, tú has seguido, versículo 10 una vez más, tú has seguido mi doctrina, todo lo que te he enseñado, el propósito, la fe, la longevidad, el amor, paciencia. Tú has visto esto en mí. Le dice Pablo a Timoteo, tú has visto esto, has visto las persecuciones, los padecimientos. Y luego le dice, acuérdate, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. O sea, hay un sufrimiento, Timoteo, por obedecer la palabra de Dios. Eso no queda fuera, hermanos. No crea que si usted y yo somos cristianos, todo nos va a ir bien. No, hermanos. En lo que se trata de este lado de la eternidad, por causa de mi enemigo que yo soy yo mismo, por mi enemigo que es el sistema de este mundo y el diablo, va a haber una lucha. Va a haber una lucha constante. Va a haber hasta un pleito, hermanos, espiritual constante. De lo espiritual a lo carnal, siempre. Aunque Pablo aquí está hablando de una manera literal en su vida, porque aquí sí eran persecuciones literales. Tú y yo, hermano, no estamos en persecución de una espada hoy en este tiempo. Quiero que lo entienda, hermanos. Usted y yo no vamos a morir por causa del evangelio hoy. No sé mañana, pero ahora no. Porque la ley nos protege. Tenemos libertad de expresión, libertad de religión. Aquí no vamos a ser perseguidos por causa del evangelio hoy. Yo no tengo ese pendiente. ¿Y cómo lo podemos aplicar? Porque Pablo está hablando de algo que él estaba viviendo y lo habían visto en la iglesia. No se diga el pastor Timoteo. Había visto las persecuciones. Mataban gente. Arrastraban gente. Tenían gente prisionera. Pablo, siendo un prisionero él mismo, su última carta, segunda carta a Timoteo, su última carta, él ya no iba a salir de ahí vivo. Él está escribiéndole a Timoteo diciéndole, ya estuvo. Yo aquí no voy a salir vivo. Me van a ejecutar. Voy a morir por causa del evangelio. El asunto no es por las persecuciones, no es por lo que estemos pasando, hermanos. En lo que Pablo está diciendo, por nuestra culpa. El problema es muchas veces que lo que nosotros estamos sufriendo o es porque estamos siendo obedientes a la palabra de Dios o estamos siendo desobedientes. ¿Sí me explico, hermanos? Y eso va a todo, hermano, hermana. Todo lo de la vida económica, física, emocional, social, lo que tú quieras traer, lo que estamos aquí viviendo en el mundo, todo como cristianos, lo que estamos viviendo, lo podemos poner en eso. O estoy obedeciendo a la palabra de Dios o no estoy obedeciendo a la palabra de Dios. Esto que yo me está pasando ahorita, este problema que tengo en mi familia, este problema que tengo en mi matrimonio, es porque estoy obedeciendo o desobedeciendo la palabra de Dios. Ahí se viene, hermanos, créalo. Ahí es donde está todo. Pablo le dice a Timoteo, tú sabes lo que he sufrido. Tú y yo, hermanos, no vamos a sufrir esto. Ahora, yo no digo que pueden entrar aquí y nos matan a todos ahorita en un minuto. Yo no digo eso, hermanos. Eso puede suceder y usted sabe que ha sucedido en nuestro país. Ha sucedido muchas veces. Y es triste, pero ha sucedido. Pero no es porque sea una ley. No es porque hay persecución, simplemente es gente con ideas y gente inocente muere. No, aquí es verdadero lo que le estaba pasando a Pablo, y le está diciendo a Timoteo. Por eso dice el versículo 12, dice ahí, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué, hermanos? Claro, en ese contexto sí. Pero ¿cómo lo puedes aplicar en tu vida ahora, mi hermano? ¿Cómo lo puedo aplicar yo?
¿Va a haber, hermanos, acontecimientos en nuestra vida por obedecer la palabra de Dios? ¿Crees que va a haber, algo va a pasar, hermanos, por obedecer la palabra de Dios? You better believe it. Si tú estás en un hogar, en una casa, en una familia, que tú eres el único cristiano, te aseguro que por obedecer la palabra de Dios va a haber problemas. Va a haber problemas. Si eres el único trabajador en tu empresa que es cristiano y quiere hacer las cosas bien, va a haber problemas. Porque todos tus compañeros dicen, tómate 15 minutos de break o 20 minutos y el reglamento dice 10. Y tú, porque eres honesto y cristiano y no quieres robar, porque es robar, ¿qué vas a hacer? ¿Y qué va a pasar con los trabajadores? Les vas a caer mal. Y más si llegas a una posición de supervisor y quieres hacer las cosas conforme al reglamento, ¿qué va a pasar? Sí, hermano, porque queremos hacer las cosas conforme, va a haber problemas. Yo por eso entiendo muchas veces, hermanos, cuando llegamos al evangelio ya grandes, con nuestros hijos grandes y querer arreglar el asunto en la casa, ay, hermanos. No es como cuando nuestros niños están chiquitos y aquí pues es diferente ya, y muchas veces ni se acuerdan que éramos paganos. Siempre se acuerdan que estábamos en la iglesia. Bueno, yo puedo hablar por los míos y yo puedo hablar por mi vida, pero hay algunos de ustedes que no, y eso es muy difícil, hermano. Yo lo entiendo, pero es el resultado cuando tú quieres hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Porque puedes llevar la fiesta en paz, ¿verdad? Entonces que hagan lo que quieran, vivan como quieran. Acabo pues, bueno, es que yo quiero llevar la fiesta en paz. Pues vas a ver el resultado después, que tu casa va a ser un fracaso, tu matrimonio va a ser un fracaso, todo va a ser un fracaso porque no estás fundando o no estamos edificando sobre la roca, estamos edificando sobre la arena. Y cuando vengan los problemas, es el resultado. Por eso Pablo le dice a Timoteo, si tú quieres vivir una manera piadosa, y quiero que lo vaya entendiendo, hermano, porque el contexto aquí de Pablo es la palabra de Dios, ¿eh? Si usted lo analiza bien y lo estudia, es Pablo tratándole a Tito y diciéndole la palabra. Acuérdate que empieza con, tú has seguido mi doctrina. ¿De dónde viene la doctrina? De la palabra de Dios. Tú has seguido mi enseñanza, tú has seguido la palabra que he recibido de Dios, la que Pablo estudió del Antiguo Testamento y la que se le fue revelada directamente a él como apóstol de Jesucristo. Tú has seguido mi doctrina. Tú conoces mi manera de pensar, mi manera de vivir. Y luego empieza a hablar de esa vida que él demostró, no tanto de palabras, sino de hechos. El contexto es bíblico, el contexto es la palabra de Dios. Porque vendrán, dice aquí el versículo 13, los malos hombres y engañadores irán de mal en peor. ¿Qué van a hacer, hermanos? Engañando y siendo engañados. Esto es lo que van a hacer, hermanos. Van a querer voltear la palabra de Dios. Así como en Génesis capítulo 3. ¿Qué sucede en Génesis capítulo 3? En el capítulo 2 hay una ordenanza, hay una palabra. Capítulo 3 hay otra palabra. Y Eva crea la palabra que se le dice, no morirás. Bien sabe Dios que seréis como Dios. Wow, es atractivo, ¿no? Atractivo. O sea, contradecir la palabra de Dios. Habla de lo mismo. Engañando. O sea, van a usar la palabra de Dios para engañar. Para engañar. Y eso es el sistema liberal dentro de la iglesia. El sistema que ya, Dios conoce tu corazón, it's okay. Dios sabe que tú eres fornicador. Dios sabe que tú eres un adúltero. Dios sabe que tú eres un ladrón. Dios sabe esto, es okay. Él conoce tu corazón, sabe que eres humano. No, porque la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Cómo le puedes cambiar? ¿Cómo podemos hacerlo light?
Bueno, los engañadores sí lo hacen, hermanos. Y como hay algo dentro de nosotros que nos gusta, lo light, bueno, dice, no, está mejor ahí porque ahí sí, pues, ay, no son tan religiosos, porque es la palabra que se usa. No son tan religiosos, no son tan estrictos. Y aquí también se siente la presencia de Dios. Pues claro, andas en la carne, se siente. Pablo no le está diciendo eso a Timoteo, hermanos. Al contrario, le dice que una persona que quiera vivir piadosamente va a sufrir. Pero estos hombres van a engañar. Van a engañar. Están hablando, van a torcer la palabra de Dios. Le van a decir como a Eva, no vas a morir. Cuando Jehová le dijo, vas a morir. Y Satanás dijo, no vas a morir. Y así nos dicen. Así viene el diablo a través de yo mismo, a través del sistema del mundo. Y te quiere hacer creer que it's okay, que está bien, que a cabo Dios es grande en misericordia. ¿Lo es, hermanos? Sí es, hermanos. Sí, pero David era el hombre conforme al corazón de Dios, ¿se acuerda? David, conforme al corazón de Dios. ¿Y qué le sucedió a David, hermanos? ¿Qué le pasó por su pecado? Entendamos eso, hermanos. No, hermanos, no os hagáis. De verdad, hermanos, entendamos eso, porque yo también. No nos podemos burlar de la santidad de Dios. David conforme al corazón de Dios, pero David en su desobediencia, en su pecado de adulterio y de asesinato, que ambos eran castigados en lo que era pena de muerte. No había cordero, no había holocausto. Él lo dice en Salmo 53, él lo dice, o 51, él lo dice claramente, no hay holocausto, estoy parafraseando, que yo pueda ofrecerte. Y él podía haber ofrecido miles y miles y miles, hermanos, de lo mejor, porque él tenía los medios, pero él sabía que él no podía. No había nada, porque lo que él merecía, David, era la muerte. Pero Dios, hermanos, como David era el hombre conforme al corazón de Dios, el pecado tiene su paga. ¿Y quién pagó, hermano? Su hijo, que murió al nacimiento. Su hija fue violada. El hijo que la violó, que era su medio hermano, lo mató a su otro hijo. Ese hijo violó a todas sus concubinas en público, y luego los generales de David lo mataron. Como padre, ¿qué se sentiría? Ay, hermano, no, ni quiero ver eso, ni quiero pensar eso muchas veces. Como padre. Y casi decirle a Dios, era a mí, Señor. Sí, yo sé que era a ti, pero por tu pecado, David. Bueno, no juguemos con la santidad de Dios. Es como muy fácil jugar con ella, hermanos. Por eso Pablo le tiene que decir a Timoteo, en estos últimos tiempos van a torcer la palabra, le van a dar una mala interpretación a su conveniencia. Por eso no somos mega iglesia, hermanos. Por eso no somos mega iglesia. Por eso los comentarios muchas veces en el Face, los comentarios de la gente no son muy agradables. Porque muchas veces, pues no, es que es la Biblia. Y la Biblia me confronta a mí como pastor y maestro de esta congregación. Le dice Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido, versículo 14. ¿Qué debería de hacer Timoteo, hermano? Persistir en lo que había aprendido. En otras palabras, lo que escuchaste es que tienes que hacer, hacerlo, vaya la redundancia, ponerlo por obra. Lo que tú has oído, porque en este contexto era mucho de oír y leer las cartas, pero en lo que has oído, porque él estaba a su lado, estaba con él, era su discípulo. Lo que has oído tú, en lo que tú has oído, persiste en ello.
Y no solamente por lo que yo de él, sino que dice, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez, a una edad muy temprana, por eso es importante enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos, hermano. Comprobarles a nuestros hijos que nuestra vida cotidiana, en todo lo que hacemos, por eso vamos al trabajo, por eso nos esforzamos de ser proveedores como varones, por eso la ama de casa tiene su casa en orden, en cuidado, por eso alimenta a su familia, por eso mantiene todo ordenado en su casa, porque es lo que la Biblia enseña. Y desde niños les enseñamos, este es nuestro labor, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, y les enseñamos la palabra de Dios desde la niñez. Yo hago lo que hago porque Dios me lo dijo que hiciera y debo de hacerlo. Por eso hay reglas en la casa. Por eso aquí no se toma, no se fuma, no se hablan malas palabras. Aquí no se ve música pagana, porque es casa de Dios y Él es el Señor de este hogar. Enseñamos. Desde la niñez, versículo 15, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego le recuerda Pablo a ti, Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Igual, lo que les dice Jesús ahí en el Evangelio según Mateo, el que oye mis palabras y las hace. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y esto es lo que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué, hermanos? Para toda buena obra. Y créanme, hermanos, no nomás es lo espiritual, es toda buena obra. ¿Quieres ser un buen padre? La Biblia te enseña cómo. ¿Quieres ser un buen esposo? La Biblia te enseña cómo. ¿Quieres ser una buena madre? La Biblia te enseña cómo. ¿Quieres ser un buen esposo o esposa? La Biblia te lo enseña. ¿Quieres ser un buen hijo? La Biblia te lo enseña. Buen trabajador, la Biblia te lo enseña. Buen administrador, la Biblia te lo enseña. Todo, hermanos, te lo enseña la palabra de Dios. Está allí toda la escritura para que tú y yo nos presentemos de una manera maduros cada día. Hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús, dice Romanos 5:5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido declarados justos delante del Padre. Pero tú y yo ahorita estamos en el proceso de santificación, porque según el plan de Dios seremos glorificados, hermanos. Pero en este proceso tú y yo tenemos que estar en la palabra de Dios. Por eso entramos al capítulo 4. Mire lo que le dice Pablo en el capítulo 4. ¿Por qué tan importante la palabra de Dios? ¿Tiene ahí el capítulo 4? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. ¿Qué debe ser Tito, hermanos? Perdón, Timoteo. Que prediques tu filosofía, así dice, tus ideas, conforme al sistema de este mundo, conforme a los principios o lo que están de moda ahorita. Nada de eso, hermanos, nada de eso. Nada de lo político, nada de este sistema de este mundo, nada de que si soy de X partido, nada de eso.
Pablo no le dice a Timoteo que predicara cierto asunto del tiempo. No. Lo único que le está recordando, como le recordó la palabra, persiste en ello. Tú te vas a hacer un hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso ahora te digo y te encarezco delante de Dios, que este Dios que va a juzgar, que tiene el poder para juzgar, y te lo digo delante de Él, que prediques la palabra. ¿Qué debería de predicar Timoteo, hermanos? La palabra. Aquello que le está diciendo que solamente puede preparar a un hombre, o lo puede mantener, o lo puede llevar a esa perfección para toda buena obra. Timoteo se le está dando la orden que predique la palabra. Y en esta predicación, que insistas a tiempo y fuera de tiempo. Timoteo, tienes que redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Una vez más, habla de la misma enseñanza. Lo tienes que hacer de esta manera. Tienes que redarguir, tienes que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Hermano, ahorita no hay tiempo que perder. Ya viene Cristo, señales hay. Amén. Voy a repetir, ya viene Cristo, señales hay. Él nos va a llevar. Yo oro y yo le pido a Dios que venga ya. Y usted se dirá, que hermano, ¿qué es egoísmo eso? ¿Y las almas? Sí. Pero Señor, ya ven. Porque la cosa está muy difícil, hermanos. ¿Cuánto se va a tardar? No sé. De cuando yo era niño, yo oía del Evangelio. Cuando oía del Evangelio cuando era niño, que Dios ya venía. Pues como les he platicado, yo me crié en los 80 y en los 80 empezó todas las computadoras, empezaron los chips, empezaron eso de la tit en el mercado, y los predicadores, me acuerdo yo, no, ya está el anticristo, hermanos, esa va a ser la señal, el chip, esa cosa, ¿no? Y los hermanos predicaban y uno todo ahí, todo asustado. No, en serio, porque yo me acuerdo que llegábamos a la casa bien paniqueados. O sea, ya, y yo me acuerdo exactamente, porque así dice, no, mira, esa es la bestia. ¿Qué culpa tenía la máquina esa, no? Pues la bestia. Y de verdad, hermanos, uno entraba en ese temor. Las cosas, hermanos, se están poniendo peor. Y fíjate, yo lo estoy diciendo aquí. Y yo lo viví en los 80s. Yo no digo que no vaya a pasar, hermanos, que alguno de nuestros hijos, alguno de nuestros jóvenes, vaya a estar aquí en 30, 40 años diciendo lo mismo. Y van a decir, ¿se acuerdan cuando Jan decía esto? Pero ahora la cosa es que está peor. Es que yo no dije que Dios iba a venir ya mañana, hermanos, o al rato. Yo le pido que venga. Pero Él puede, por amor, como lo ha hecho con nosotros y con todos. Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda. Oh, yes. Oh, sí, hermanos. Pero Dios ven. Porque Juan nos dice que oremos que Dios venga, porque yo amo su venida. ¿Ama su venida, hermanos? ¿Qué será ese día? ¿Qué será ese día? ¿Por qué debe de Timoteo predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios? Te lo dice el versículo 3. Ponle atención, hermanos. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Wow. O sea, habrá tiempo que lo que es sano, y eso lo vemos, hermanos, eso lo vemos ahorita en lo secular, ¿no? ¿No se ha dado cuenta que lo que no es sano es lo más bueno para el paladar? Dice mi hermana que le gustan mucho los chips con sour cream. Me decía a mí, Johnny, me dicen Johnny, oye Johnny, pero ¿por qué lo que es sabroso es malo para ti? Y lo que es bueno es desabrido. Así es, le digo. Así es. Lo que es así, ya ve la fritanga y todo eso, ¿no? Bueno, no les quiero dar hambre a los que no han cenado. Como que es algo bueno al paladar. Y las ensaladas verdes como que no traen mucha atracción, como dice,
Un conocido mío muy cercano a mí dice ni que fuera conejo para comer ensalada, ¿no? Bueno, lo decía antes. No. Ahora estamos hablando de la comida, pero simplemente aquí es lo verdadero, lo espiritual, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Y esta es la palabra sana, aquella que me confronta con mi pecado y lo único que quiere hacer es restaurarme, sanarme, hermanos, entienda, la palabra de Dios para que yo sea sano espiritualmente y trae un efecto físico también, créanmelo. Porque usted se da cuenta físicamente de una persona que anda mal. Es bien raro. Aún cuando andas mal espiritualmente, se mira en lo físico. No hay gozo, no hay paz, no hay ese, ay hermano, Dios te bendiga. ¿Cómo está? No, pues ahí andamos, hermano. Se siente y es espiritual su problema. Puede estar ganando buen dinero, puede estar físicamente bien, pero como anda alejado de Dios y anda en pecado, lo demuestra con su cuerpo físico. La doctrina sana, hermanos, trae sanidad, pero no la van a sufrir. Y le dice Pablo a Timoteo, estas personas no van a sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, ¿qué, hermanos? Maestros conforme a sus propias concupiscencias, su propia manera de enseñar. Pero fíjate, esa parte de teniendo comezón de oír, habla de una satisfacción al paladar, diremos, o como cuando te rascan, ¿verdad que hay partes que no alcanzamos? Hay partes, ¿no?, que no alcanzamos, pero viene alguien y te rasca, ¿y qué se siente? Y hasta te acomodas y stretch, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice stretch? Te estiras o como que te aprietas la espalda para que la rascada, y luego que las uñas bien largas, bien suave que se siente, ¿no? Y ahí estás, porque te están rascando y tienes una sensación agradable. Imagínate ir a una iglesia y si eres fornicario o eres estafador y te digan, no, está bien, no hay problema. No, pues aquí caí redondo, bien suave. Y usted dirá, hermano, que no pasa eso. Sí pasa, hermanos, y algunos de ustedes han salido de iglesias así. Se prohíbe prohibir, dicen unos. Wow. Si Pablo habló de este grupo de hombres que iban a entrar a la iglesia, y Pablo le está recordando a Timoteo, Timoteo, tú persiste, predica la doctrina, predica la palabra de Dios. Hazlo a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende. ¿Por qué? Porque vendrán hombres que no sufrirán la sana doctrina. Va a haber un momento donde lo sano, lo bueno, oiga bien, lo bueno será caro y lo malo será barato, al alcance. Es bien interesante que usted puede ir a un restaurante de fast food y la ensalada cuesta $5 y la hamburguesa cuesta $1. Es interesante eso. O sea, te puedes comprar 5 hamburguesas. Yo cuando estaba chiquillo íbamos yo pesaba 265 libras, entonces íbamos a un restaurante allá en el Valle Imperial que se llamaba Hamburger Stand y vendían las hamburguesas 25 centavos cada hamburguesa. Y yo me compraba 15 hamburguesas con una soda y esa era mi comida. Sí, hermanos, así, algo feo, ¿no? Comía 15 hamburguesas chiquitas así. Bien barato. Pero ¿quieres comerte una ensalada? Lo que es bueno, lo que es nutritivo, lo que sí está bien. Bueno, estamos hablando de algo similar, hermanos. Estas personas se van a amontonar para oír hablar lo que es malo.
lo que trae a su tiempo muerte, destrucción espiritual. ¿Y qué van a hacer estas personas? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las mentiras. Pero tú, ser sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Y qué era cumplir el ministerio, hermanos? Mantenerse en la palabra. Se lo acaba de decir, lo más es como recordatorios en diferentes maneras. Lo que has aprendido, lo que te persuadiste, en lo que escuchaste de tu niñez, en lo que viste vivir en mí, dice Pablo. Todo eso, tú redarguye, reprende, exhorta, porque vendrán hombres, gente mala, gente que va a distorsionar, Dios que va a corromper, que va a hacer de la iglesia una iglesia santa, una iglesia pagana. Qué raro se oye. Una iglesia donde ya no cree en la santidad, ya no cree en la institución del matrimonio. Y no tanto sino el matrimonio entre un hombre y una mujer, no, ya no creen en eso y creen que puede ser un hombre y un hombre y una mujer y una mujer. Y eso es lo que se está viendo hoy. Iglesias homosexuales, iglesias completamente libres, iglesias que son antros, iglesias que oyen música, todo es pagano. Como decía el predicador en una serie que probablemente la mayoría, muchos la escuchamos hace ya como 10 años, que predicó el pastor Chivo Olivares, el evangelio, el verdadero evangelio, y uno de sus temas era la iglesia gusto al cliente, ¿verdad? O sea, la iglesia gusto al cliente. O sea, ¿cómo quiere la iglesia? Y pues, ¿cómo quiere usted su comida? O sea, por ejemplo, yo tengo un pedazo de beef, yo quiero medium rare, así me gusta a mí, pero a algunos de ustedes les gusta bien cocidito, entonces al gusto al cliente. Entonces, esa es la idea, ¿no? No, es que a mí me gusta esa iglesia porque ahí sí hay esto, a mí me gusta esta iglesia porque ahí sí puedo vivir yo en adulterio, y en esta iglesia yo no me tengo que casar, yo puedo vivir libremente. Wow, ok. Porque yo estoy para ser sacrificado, le dice Pablo a Timoteo. Y el tiempo de mi partida está cercano. Ojalá que yo pueda tener esas palabras en mi tiempo de muerte, antes de morir, perdón. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado, ¿qué, hermanos? Y esa parte, esa fe, es la palabra. He guardado la palabra. Si alguien se destacó, hermanos, como predicador, como maestro, como un guardador de la palabra, fue Pablo. Y con esa satisfacción le dice a Timoteo, he guardado la fe. Me he mantenido en la palabra. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará Dios o el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, Timoteo, no, sino también todos los que aman. ¿Qué, hermanos? Wow, ¿quieres una corona? Ama su venida. Hay que amar a su venida, hermanos. Fíjate. Pero todo eso lo dice basado en este contexto, hermanos, la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que entender eso, hermanos. Aquí no importa muchas veces mi punto de vista, hermanos. Yo tengo puntos de vista morales, puntos de vista sociales, culturales, ¿qué puedo decir? Aún religiosos, si quieres esa palabra. Tengo estandartes familiares, principios familiares de ciertas áreas de la vida, estilo de vida. Pero aquí no importa eso, hermanos.
Aquí lo que importa que es, dice Dios. Si aquí Dios habla de que tú y yo debemos de tener una vida en santidad, hermano, mi hermana, vale más que obedezcamos. La Biblia está llena de muchas ordenanzas que Dios promete y le prometió a Israel, y la promesa sigue, hermanos. Muchos han creído que eso ya fue para un tiempo atrás y se olvida. No, hermanos. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: tú persiste en lo que has aprendido. Acuérdate, hermano, que él aprendió de niño, y la Biblia, lo que es el Nuevo Testamento, no estaba. Lo que él había aprendido era del Antiguo Testamento. Él aprendió lo que la Biblia decía de Israel, el Israel desobediente, el Israel rebelde. Pero también se acuerda del José, joven, íntegro, que prefirió no acostarse con la mujer, y no tanto por agradarse a él mismo o por Potifar, sino por no pecar contra Dios. ¿Quién le enseñó a José eso, hermanos? ¿Qué nos enseña a nosotros de aquel Daniel que prefirió mantener su integridad en oración a Dios, como lo hacía 3 veces al día, de obedecer un edicto del rey que sabía que le iba a costar la vida? 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, que decidieron, jóvenes igual, no adorar a la estatua, porque ellos entendían que solamente había un solo Dios, y ese Dios no tenía imagen. Y le dijeron al rey: si Dios nos libra, o si no nos libra, no nos vamos a postrar. ¿Qué hacía a esos hombres entender eso, hermanos? Eso es impresionante. Que nosotros creer que no podemos obedecer a Dios. Ay, hermano, es que soy débil. Pues crece. O sea, hay partes de nuestro cuerpo que son débiles y se ayudan simplemente, hermano, con un ejercicio. ¿Quieres que tus brazos sean un poquito más fuerzas? Pues no digo que levantes una pesa, pero agarra una botella y hazle así. Te voy a decir, hazle así, de verdad. Y empieza, y cuando ya empieza a doler, va a doler. Por más liviana que esté, va a doler. Y eso, hermano, significa que hay un crecimiento de músculo. Empieza a arder. ¿Ya me está ardiendo? No. Y ahí está. Va a haber algo va a suceder, por más liviana que sea. Usted diría, mano, nomás tengo 5 minutos, léala 5 minutos. Y cuando tenga los otros estudios, el otro 5 minutos, estudia lo que leíste por 5 minutos. Y vas a ver que poco a poco esos 5 se van a tornar en 10, en 15, en 20, en 30, 40, 50, 1 hora, 2 horas. Vente a cenar, viejo, espérate, todavía me falta aquí. A la mano no les dicen viejos ya, porque a mí no me dicen nada, yo nomás digo porque muy común eso. Y vas a estar ahí a la palabra, espérate, o estás escuchando, espérate, no, mira, ahorita, es que está diciendo unas verdades que me están alimentando, poco a poco. Pero como cualquier atleta que sabe, cuando empiezas, ¿cómo amanecemos el siguiente día? Adolorido. Pero necesitas proseguir, porque significa que hubo un movimiento de músculo que nunca habías sentido en tu vida o nunca habías movido, y ahora por eso te duele. Pero en ese movimiento vas creciendo y creciendo y creciendo. Cuando a su tiempo ya te vas a ver más fornido. Igualmente la palabra, hermanos. Cuando venga la lucha, la prueba, vas a saber cómo reaccionar a ella por la palabra. No es que aquí dice así, porque lo leí la otra vez, lo estudié, gracias Señor, y empiezas tú a tratar con ese problema que sea conforme a la palabra. Es más, ni mi ayuda necesitas, ni mi consejo, porque lo tienes mejor, la palabra de Dios. Lo solucionas en la palabra de Dios. Así va a ser, hermanos. Por eso yo le aconsejo en esta noche, de verdad, hermanos, la palabra de Dios y la comunión con Dios, que es la oración. La palabra de Dios y la oración. Tú hablándole a Dios y Dios hablándote a ti, su palabra. Amén.
Póngase de pie, por favor, vamos a orar y darle gracias a Dios. En esta oración que hagamos, hermanos, vamos a orar por